por fin llegamos al lugar donde nació Diego Álvarez, tu príncipe, ¿no? El Diego Álvarez, y está acá con nuestra comadre, Miguelina. ¿Cómo está, comadrita? Sí, bien, alguien callando, compadrito. Nuka anchata kusikuni kay waway. Pay kapong artista chayray ko nuka imbitakuni alang pay algirado yung salapi chayray ko. Pay ta nakuni imbitakun munastay que panay ko nakalanta nakun. Dahil kayat compadrito para Gracias, comadrita. Pero ya todos los que saben quechua deben saber. Claro. Diego, ¿dónde estamos para que el público, la gente de Full Ritmo sepa? Estamos en el departamento de Puno, en la provincia de Zángaro, en el distrito de Tirapata y la comunidad de Corpa. De Corpa. ¿Qué tal, Diego? Feliz con tus nuevas primicias que vas a lanzar. Sí, en primer lugar quiero hacer llegar un saludo muy especial a toda la gente de Full Ritmo y pues a los seguidores, a todos, ¿no? Y como nosotros siempre llegamos a la casa de los artistas, estamos pues aquí en tu lugar de nacimiento, sí, Diego, ¿no? La casa que he nacido desde los pequeños, ¿no? Que he nacido, que he crecido y ya luego ya mi trayectoria ya comienza, ¿no? Sí, ¿no? Y acá las ovejas están en el campo ahí, ¿no? Están arriba. Esas que están allá, las ovejitas. Ahí están las ovejitas. No, a ver, vamos a ver. Ahí están las ovejitas. Ya, los ganados, ¿no? Ajá. Entonces vamos a recorrer, comadrita, vamos caminando, a ver. Y ahora, mira, parece que va a llover, ¿no? ¿No? Sí, creo que va a llover hoy día. Ahí están las nubes, están acá. De Juliaca, acá es una hora nomás, ¿no? Es buena pista, todo, ¿no? 40 minutos nomás. 45 minutos, ¿no? Acá está la cocina, ¿no? Está la cocina, está el cuarto de Diego. Ese es tu cuarto, ¿no? Acá el cuarto de tus papis y tus hermanos. Claro. ¿Ah? Y cuéntame, me he enterado, traer la comadre. Póngase, comadrita, ahí. Me he enterado que vas a hacer ¿cómo se llama? Tu yunzada, cuéntame, Diego. Sí, desde aquí les hago llegar un saludo muy especial a toda la gente linda de Tirapata, a mis paisanos de las comunidades, de las diferentes comunidades, ¿no? Que ya estamos cerca, ya no falta nada ya, porque ya la Yunzaya ya viene muy cerca, ya estamos vamos a pasar primero en la comunidad de Corpa y la Yunzada, estamos en el mayordomo, ¿no? Luego estamos en Tirapata, también estamos en nuestro mayordomo, también estamos ahí. Eres alferado en dos. En dos lugares en este año, ¿no? ¿Cómo te sientes que tu hijo es cantante, está triunfando de la capital, ¿no? Y que te visita, ¿no? Kunang pay pasay kung kunang ancha to kusikuni che tapos ang man che sigas naman bas oral kun estaita te kunang kusikuni compadre. Ya, comadrita, es todo lo que saben que echar, por favor, digo, tú algo sabes, ¿sí sabes? Sí, que estoy diciendo que le agradece a toda la gente que me apoya día a día con los likes, con los videos que comparten. Qué bueno. Es lo que dice, ¿no? Diego, entonces, tu papá ahorita está construyendo la casita para la vaca. Sí, está haciendo la casita para la vaca, para ordeñar la leche, ¿no? Para ordeñar la leche, ahí está acá el compadre, ahí están chambeando ahí con tu tío, ¿no? Con tu hermano. Acá estamos en Tirapata, en la comunidad de Corpa. Corpa. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar estamos, Diego? Más o menos como los 400 a 380 años por ahí, no lo sé exactamente, ¿no? Vamos ahora sí a recorrer contigo, Diego, tu mamá nomás ya. Gracias, comadrita. Ya, gracias, hasta la comadrita se va a hacer sus quehaceres, ¿no? Sí. Claro, comadre, estamos felices acá en Tirapata. Tenemos un aire puro, la vegetación. Fresco, el solcito. Solcito, claro. ¿No? Y acá, ¿no? Tienes todo este campo, ¿no? ¿Qué es ese cerrito? ¿Cebada o no? Ese es un cerrito que... Ahí también viven personas, ¿no? Ahí todo en ese cerro viven personas. Ya. Los animales aquí. ¿Y qué siembran acá? ¿Papa? Aquí sembramos papa, quinoa, avena, lo que es el alfa. Ah, sí. ¿Qué más? A ver, el ichaño, el iyacu, todo eso, ¿no? ¿Y el pilón? ¿Acá está el agua potable? Ahí está el agua. A ver, mueve el pilón. Que sale de profundo del agua, ¿no? Mira que corre. Ahí está el lío de acá en los cardales, todo el mundo se baña acá. Claro. Y está ahí la carretera.
Ahí está la carretera, está pasando un carro. Uy, yo ahora tengo que viajar a Juliaca, no sé el carro, ¿no? Ah, no, con ese carrito, ¿no? No, hay otro carro, vamos Hay a sacar otro el carro. coche de ahí. Diego, cuéntame las primicias. Aprovechamos ya estando en tu tierra, hablando de las primicias. Bueno, ahorita estamos con mi tercer material ya. El primer material ya lo hemos sacado ya. El segundo material también lo sacamos. Ya estamos con el tercer material que ahora ya lo vamos a lanzar a fines de este mes. No, al otro mes que a fines en octubre lo vamos a lanzar ya. El nuevo, tiene nuevas primicias. Este es algo nuevo, este es algo espectacular. Ya, pero siempre la música huanca, ¿no? Orquesta con salay, algo. Que sea con orquesta fusionada con saxo, ¿verdad? Y ya ahí nosotros le implementamos unas cositas ya y ya sale la... Ya, poco a poco uno va madurando, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y mira, esto es el paraíso, ¿no? Porque en Lima mucho tráfico, Hoy sí, pues ya estamos en mucha Lima. contaminación. Cada día que salimos no sabemos si vamos a regresar a la casa o no, porque nuestra vida está en peligro todos los días. Porque pasamos un alto riesgo, ¿no? Salimos, no sé si nos van a robar, nos van a asaltar, o muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Siempre Sí, ¿no? salimos pidiendo de nuestro Señor, de nuestro divino Señor, ¿no? Ya Diego, entonces nos vamos a la plaza, a la ciudad. Plaza de Armas de Tirapata. Tirapata. Comadita, despídete para la gente de Furrimo, despídete a todos tus paisanos. A ver por ahí cerca a tu hijo, a ver una despedida para todo en quechua, así como tú sabes hablar. Ah, te está felicitando Pública Furrimo presente en los grandes acontecimientos, ¿no? Sí, feliz. Ya, y despídete para mí, para Furrimo. A ver cómo puedes despedirte en quechua. Dile que sí. Gracias, compadrito. Gracias, comadita. Compadre Julián. Canta, agradecido que con Ankait na entrevista shawan que kuchayta no gaps ko si kun kay wawe artista tak floxi. Pai resulta roaco hasta con alegre. Hasta gracias, compadre. Gracias, comadita. Entonces yo me siento feliz, me siento en el paraíso. No me envidien, por favor, porque este es corriendo a la cancha, Furrimo corriendo. Claro, donde sea. Despídete, Diego, entonces que nos vamos a la Plaza de Armas, pero despídete ahora para Furrimo. A todos mis amigos de Food Ritmo les digo que hasta más luego vamos a ir a la Plaza de Armas a hacer un pequeño videito y ya les agradezco a todos por el compartan, den su like. Y gracias, Diego, por Y traerme a tu gracias a casa. Food Ritmo, gracias a mi padrino Julián Peña. Gracias, Diego. Y llegamos a la Plaza de Armas de la ciudad de Quitapata. Quitapata, estuvimos en la comunidad, en la casa de Diego. Y Diego, pues, nos va a hablar también de ese proyecto que has dicho de las primicias, ¿no? Diego, y estas primicias va a ser netamente así, porque he escuchado la música, está bien cuadradito. Sí, ya lo tenemos la pista ya y ya pues a la otra semana ya sale las primicias ya. Esta es la Plaza de Armas, tú has correteado acá de niño. Sí, aquí he crecido de los Esta pequeños. es la escuelita. de A ver, Quitapata. muestra. En la escuelita de Quitapata, ahí estudiaste la primaria y la secundaria. La secundaria estudié en el otro lado. En el otro lado de la ciudad. Pamado. Y siempre vienes acá a tu pueblo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo estás en Lima ya? Lima estoy radicando como 8 años. ¿sí? 8 años ya, buen tiempo, ¿no? Siempre vengo aquí a mi pueblo a visitar en el aniversario, en diferentes eventos que siempre vengo y gracias a mi público que me sigue día a día, por los videos, todo por el like que me regalan, por todo, no les agradezco de todo corazón. Tienes la municipalidad, ahí no la municipalidad de Quitapata, ¿no? Claro, ya se acerca su aniversario, que es el 10 de noviembre. Bien, ¿no? Ahí bastante bien, igual que Juliaca, ¿no? Igual que como el Ciudad de los Vientos, obviamente debe haber vientos. Estamos en la sangre. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Ay, recién estás en- Hoy día es feriado. Ah, hoy día es feriado. ¿Por qué es feriado hoy día? Hoy día es feriado, normalmente su plaza es un día sábado. Sábado está llenito de Tirapata. Yo ya, ¿feriado por qué? Por la gente. Sí, pues claro, más bien a Juliaca. Todos han ido a Juliaca entonces, Sí, ahí, a bailar, todo, ¿no? Ah. Y la pileta está cerrada, porque también esto, acá el agua, ¿no? A ver, al señor alcalde, para la próxima quiero que haya mucha agua. A Tirapata se le llama tierra de raquis, pues, o sea, de la raqui que... ¿Raqui? ¿Qué es raqui? Raqui, ese se llama raquis. ¿El porongo? Claro, ese se llama raqui. Ah, mira. Ah, tierra de raqui. Acá lo fabrican. Aquí lo fabrican, todo, y luego ya lo mandan a diferentes lugares, así, cuando donde sea lo mandan, ¿no? Bonito comentario. Cuando yo estábamos viniendo aquí a Quitapata, pasamos también por esa donde están los toritos de Pucará, ¿no? Ah, claro, todo eso, claro. No. Ahí también es una zona artesanía, cohetes, todo así. ¿Y cuándo para Lima, Diego? Porque has estado acá de vacaciones. Y aquí como 5 días, sí, ahora nos vamos el domingo. Para Lima nos arrancamos, llegamos a Lima, luego cumplimos
la pista que hemos sacado lo Ya. vamos a grabar, luego ya salen los videos, ¿no? Ya, Los videos salen después, claro. ya para noviembre, ya que está, para diciembre ya debe estar, ¿no? Siempre se haya hecho los videos todo ya. Y a dónde, yo te sugeriría que lo hagas acá en Quitapata, Quirapata, ¿no? Sí. Y en tu comunidad, que es muy bonito. Claro, sí. Entonces, estamos, Alguna toma puede ser, ¿no? sí, lo estamos haciendo especialmente para toda mi gente linda de Tiraputa. Lo estamos preparando un nuevo material que lo vamos a hacer a este pueblo. Un nombre, ¿no? Mi pueblo querido, Tirapata, así que vaya a ver el título. Ya lo estamos haciendo ya, eso será para el año, pero no lo vamos a decir solar para el año, pero sí lo estamos haciendo. Para el año parte, ¿no? Claro. Y donde tú vas a hacer al feriado en dos Yunzadas. Sí, vamos a estar en este pueblito, sea el federado de la Yunzada y también en la comunidad de Corpo, ¿no? Y también obviamente va a estar de hecho el Food Ritmo ahí corriendo la cancha por todos lados, de hecho, obligatorio. Ya Diego, entonces despídete para Full Ritmo y que no sea la primera vez. He prometido regresar para el mes de marzo. Marzo, claro. Para la Yunzada. O sea, estamos ahí en todo, ya. Gracias, éxitos maestro. Listo, muchas gracias a usted señor Julián Peña, le agradezco de todo corazón por la entrevista, muchas gracias.